o tienen días que son difíciles y no quieren trabajar. Ese tipo de cosas son para las que yo estoy preparada, no para que me lancen una lámpara. Entonces, ahí fue cuando yo dije, creo que yo no puedo con esto, pero no sé cómo decir que no puedo con esto. Hello, hello. Espero que tengas listo tu cafecito porque hoy quiero que hablemos sobre una de las cosas que por lo menos a mí más miedo me daba dentro de mi vida independiente y era que fuese yo quien quisiera abandonar un caso. Así que hoy te quiero contar la primera vez que yo decidí renunciar a un caso, a un paciente. Pero antes aprovecho para invitarte a que te suscribas a este canal en el que nos tomamos muchos cafecitos teniendo conversaciones reflexivas como la de hoy o muy académicas como la próxima. Y quiero que hablemos de esto porque yo sé que cuando uno está trabajando como independiente o cuando empieza en el proceso de trabajar como independiente, muchas veces uno, pues primero acepta muchas cosas con tal de tener el trabajo, que es también lo que nos lleva como a trabajar en lo que llegue independiente del área. Y segundo, uno cree que pues como uno es el profesional, uno es el que, y uno es el que sabe, uno debería pues dominar como todo, uno debería, mejor dicho, saberse todo a la perfección. Y a veces llegamos como a confundir eso con tener que aguantarlo todo. Entonces te quiero contar un poquito de mi experiencia en esa primera renuncia a un caso. No recuerdo exactamente cómo esta chiquita llegó a mí, pero recuerdo que no estaba, bueno, esa era la época en la que yo trabajaba como fonodomiciliaria, que todavía no estaba establecida en mi consultorio, entonces yo iba a diferentes puntos de la ciudad. Pero resulta que Bogotá, que es la ciudad donde yo vivo, es una ciudad muy, muy grande, muy grande. Entonces, claro, yo tenía que centrarme en ciertas zonas para que fuera viable para mí realmente ser una fonodomiciliaria, porque pues finalmente yo no podía escoger a unos chiquitos que estuvieran a media hora y luego ese que estuviera a una hora en transporte hacia el otro, porque pues no era un negocio para mí realmente. Y esta chiquita especialmente se alejaba, se salía de esa zona que yo abarcaba, en la que yo me movía. Pero me acuerdo mucho que esta familia fue súper insistente, que me habían recomendado mucho, que querían que el proceso fuera conmigo, que como muchas razones y yo dije como, ok, voy a ver si lo logro. Pero les expliqué a ellos que al salirse de la zona, eso se compensaba un poco con subir un poco el costo de la sesión. Ah, recuerdo también que necesitaban una fono bilingüe, también por eso era que tenía que ser conmigo. Y eso, pues todo eso como que aumentaba el costo de la sesión. Me dijeron que sí, que no había problema, que el dinero no era el problema, que no sé qué. Entonces, quiero que tengamos eso claro porque empezamos ya siendo o sea, empieza siendo una de las chiquitas que más me paga. Dentro de lo que yo manejaba, ella era una de las que yo más recibía dinero. Empecé el proceso con ella, era una chiquita ya grandecita, y me empiezo a dar cuenta que ella tiene unos factores emocionales bastante complejos, bastante difíciles de trabajar pues para una persona como yo que no tiene el dominio en psicología y en habilidades psicosociales como para ayudarle en ese proceso. Porque pues bien sabemos que en nuestros procesos suele ser normal esta baja tolerancia a la frustración, porque pues hay diferentes factores, pero con ella específicamente algo pasaba que no era tan fácil de manejar. Y así la tuve durante mucho tiempo, eran sesiones en las que podíamos empezar trabajando muy, muy bien, pero en cuanto se le presentaba algo que le retaba, tenía actitudes bastante groseras conmigo. Groseras que inicialmente eran solo como, ay, me gritaba o me miraba feo y yo decía como, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Le estoy exigiendo algo que a ella le cuesta y pues eso no es chévere. O sea, yo también he entendido que parte de mi trabajo es hacer cosas que para los niños, para las familias, para en general la gente, suele no ser tan chévere porque yo estoy exigiéndoles cosas que a ellos les cuestan y pues por eso están conmigo, porque les está costando eso. Entonces soy muy consciente de que hay mucha frustración dentro de los procesos y como que ese tipo de actitudes hasta un punto yo digo como pues las son normales, se esperan. Pero con ella específicamente como que todo se fue escalando. Entonces ya estas actitudes eran muy repetitivas.
ya empezó como a manotearme, como a hablarme feo, a hablarme realmente con groserías. Y un día, recuerdo muchísimo, que cogió como una lámpara, creo que era lo que estaba encima de pues de su escritorio trabajamos en la mesa del comedor, y había como una lámpara, y de la rabia cogió la lámpara y la botó. Pues la lámpara se rompió. Y ella sabía que eso iba a tener unas consecuencias, pues no conmigo directamente porque pues más allá de que yo le pudiera hacer una reflexión sobre lo que acababa de pasar, no iba más allá. Pero en su casa claramente eso sí iba a traer consecuencias. Recuerdo que esa sesión específicamente, porque esa es la que tengo grabada en mi memoria, esa sesión fue muy compleja porque ella empezó a llorar, empezó a decirme que le iban a regañar, que no sé qué, y yo, pues en ese momento no podía frenar esa sensación porque era algo real, o sea, ella había hecho algo que no estaba bien y no sé qué consecuencia iba a tener en su casa, pero iba a tener una consecuencia. Entonces, así se tornaban todas las sesiones, cada vez era más y más complejo hasta que llegó un punto en el que para mí era una carga llegar a esa casa. O sea, yo decía, tengo a esta chiquita y tenía que hacer todo un proceso interno para prepararme psicológicamente y enfrentar ese caso. Y además a eso sumémosle que no estaba dentro de la zona en la que yo me movía, entonces mi tiempo para llegar a ese lugar pues era más del que yo estaba acostumbrada, entonces me quedaba más lejos, me estaba saturando emocionalmente, me estaba generando bastante estrés porque claramente también con esas actitudes, con este rechazo a las actividades, con este rechazo a probar, a intentar, no estábamos teniendo resultados. Porque ahí, esa es una delgada línea que tenemos que empezar a reconocer. La tolerancia a la frustración es manejable hasta cierto punto. Hay un punto en el que la tolerancia a la frustración, si es muy bajita en los niños, nos impide avanzar en los procesos, porque no tenemos la ayuda de parte de ellos, porque no tienen la disposición a intentarlo, porque no tienen la disposición a mejorar, porque saben que eso que estamos trabajando les cuesta y se frustran, y si tienen una tolerancia a la frustración muy bajita, pues no van a hacer nada y finalmente no vamos a llegar a donde queremos. O la sesión también se va a tornar mucho a tú puedes, dale, si se puede, como a más motivacional que realmente trabajarla, la habilidad que estoy trabajando, que quiero trabajar. Entonces, no estábamos teniendo avances. No recuerdo la verdad cuánto tiempo llevábamos en el proceso. Esto que te estoy contando fue en mis inicios, hace como 3 4 años. Mm, no estábamos teniendo avances. Para mí ya era muy pesado, de verdad, emocionalmente tener que llegar a esa casa. Y dije, creo que no doy más. Y no sabía cómo renunciar. O sea, no sabía cómo decirle a esa familia como no doy más, porque no daba más. Con todos mis casos y lo que dije inicialmente, es completamente normal que hayan casos en los que uno tenga como este tipo de situaciones, en los que los niños se frustran y como que pues llega a ser un poco complejo como ciertas situaciones o tienen días que son difíciles y no quieren trabajar. Ese tipo de cosas son para las que yo estoy preparada, no para que me lancen una lámpara. Entonces, ahí fue cuando yo dije, creo que yo no puedo con esto, pero no sé cómo decir que no puedo con esto. Porque además era admitir que yo era la que estaba rechazando o renunciando a ese caso. Que no olvidemos que era el que me estaba dando más dinero, ¿no? Entonces ahí entré en todo un dilema, no solamente en temas míos de, ¿será que sí tengo que abandonar este caso? ¿Qué va a pasar económicamente si abandono este caso? O sea, no solamente en dilemas míos, sino también pues por ella, porque me preocupaba un montón saber que así como era conmigo, iba a ser con todo el mundo. Y que si no estaba teniendo resultados conmigo por ese tipo de actitudes, pues probablemente podía llegar otra fono también con mucho conocimiento y pues no iban a llegar a ningún lado porque la raíz del problema no estaba ahí. Y eso tenía que comunicarlo. Entonces dije, no, definitivamente tengo que dejarlo. Mi paz mental no vale ningún proceso y con el dolor de mi alma no puedo arriesgarme a mí por encima del bienestar de ella. Básicamente ese era como mi gran dilema en ese momento. Entonces tomé la decisión de que iba a renunciar a ese caso y
Empecé a irme mucho por los laditos, pues por supuesto no fue como de un día para otro que dije ya hoy renuncio, intenté realmente buscar como otras alternativas de otras profesionales, porque también me pregunté eso, o sea, también me senté con los papás directamente y les dije, esto no nos está dando resultados, o sea, esto no está siendo sostenible ni para ella ni para mí. A ella ya le estresa cada vez que yo voy, yo también me cargo cuando voy, o sea, esto no es viable para ninguna de las dos. Entonces, tal vez soy yo, tal vez es que realmente no le gusta la manera en la que yo le entrego las actividades, tal vez es que realmente el problema puedo ser yo y eso está bien, o sea, no tengo lío con eso. No conectamos tú y yo, perfecto. Busquemos otra alternativa. Empecé como a indagar con otras fonos, como a preguntarles si querían tomar el caso. Y pues yo siempre he sido muy transparente cuando doy una remisión o cuando se ve un paciente y siempre explico las razones de las por qué yo estoy cediendo ese caso. Porque la mayoría de veces es porque se sale de mi conocimiento o se sale como de la zona en la que yo trabajo. Pero con esta chiquita, con las fonos que contacté, fui muy sincera y les dije, "Miren, yo estoy renunciando a este caso por esto, esto y esto. No sé si soy yo, pero pues si te quieres arriesgar a probar". Oigan, ninguna quiso arriesgarse a probar. O sea, ninguna quiso someterse a ese, ninguna de las que yo conocía, ¿no? Porque no quería dejarla como con las manos vacías. Pero ninguna quiso como tomar el caso para ver si el problema era yo. Porque claro, la descripción de las situaciones y los antecedentes en general de la niña, pues nos dicen que tal vez el problema realmente no era yo, sino que de verdad había una base emocional muy importante por trabajar que no estaban trabajando. Entonces, ahí nada que hacer. Conversé todo esto con los papás, les dije, yo no voy a seguir tomando el caso, tal vez el problema soy yo. Obviamente cuando uno conversa con ellos de las razones por las que está dejando el caso, pues tiene que ser muy empático y no decirles como, miren, el problema es su hija, o sea, ustedes miren a ver qué hacen con su hija y hagan algo porque no va a funcionar con nadie, no. Siempre se los vendí como esta idea de tal vez ella y yo no conectamos, sí hay algo por trabajar, eso nunca lo negué, sí había algo por trabajar, de lo que ellos también eran completamente conscientes, de lo que en el colegio eran completamente conscientes de, todos éramos muy conscientes de eso. Pero pues yo les dije que definitivamente yo no iba a seguir con ese caso porque no nos estaba funcionando, no nos estaba dando resultados. Me dijeron que por favor, que lo mismo que pasó inicialmente, que si necesitaban pagar más, pagaban más, pero ahí vuelve y juega. Ahí dije como no, pues es que, o sea, yo me estoy estresando, esto no me está dando paz mental, ¿para qué yo voy a recibir más dinero por algo en lo que yo realmente no me siento bien? Entonces definitivamente les dije que no. Obviamente en todo el informe quedó todo el registro, quedó todo el, o sea, quedó todo muy bien, ¿cómo decirlo? Muy bien notificado, muy bien, se quedó la evidencia. Que como digo, no está en mis palabras de yo no puedo más, mi paz mental está en riesgo, pero sí quedó por escrito que había algo adicional ahí que no nos estaba dejando avanzar dentro del proceso y que muy probablemente mi proceso no había tenido los resultados esperados por esos factores externos, porque yo era muy consciente de que esa niña tenía habilidades muy buenas y tenía muy buenas bases con las que de verdad podíamos salir volando, pero esos detallitos no nos dejaban avanzar. Y con muchísimo miedo renuncié a ese caso, dije que ya no iba más. No tengo ni idea qué será de la vida de esa chiquita en este momento, pero creo que fue una decisión muy sabia en ese momento. Y ese fue literalmente el primer caso el que yo misma tuve que decir no más. Y mi miedo no solamente era a renunciar a ella, sino como, bueno, ¿y si renuncio a ella y no llega alguien más? O sea, como, ¿y si me quedo sin pacientes? Que yo creo que ese es un miedo que tenemos muchas veces y por eso también nos cuesta soltar a los pacientes. O bueno, es un miedo que yo he tenido, no sé si lo tenemos todas, pero es... Es algo real, o sea, nos cuesta soltar a los pacientes cuando estamos empezando porque decimos como, bueno, pero es que este se va y quién va a llegar y cuántos van a llegar y necesito tener la agenda con más gente para, o sea, como estar segura porque pues obviamente la realidad económica es algo que no podemos negar y para eso estudiamos y para eso estamos trabajando. Entonces pues igual con ese miedo y todo de que tal vez no llegara nadie más y de que tal vez estuviera haciendo mal en renunciar a ese caso, igual renuncié.
igual dejé ir a esa chiquita y afortunadamente fue todo lo contrario. Empezaron a llegar más chiquitos como dentro de las zonas en las que yo me movía para poder trabajar con ellos, más chiquitos con los que mi corazón se sentía tranquilo de trabajar con ellos y que realmente estábamos teniendo esos resultados que estábamos buscando, que creo que eso también es lo que me da mucha paz, el saber que mi trabajo sí se está viendo reflejado y no se está viendo como sesgado por otros factores que, pues, en el caso de ella, eran factores como muy emocionales, muy internos. Así que nada, quiero que con toda esta historia te quede la lección de que hay momentos de nuestra vida profesional en los que es completamente necesario soltar pacientes, soltar casos, incluso cuando tal vez el problema no es directamente el niño, sino, no sé, sus papás, que eso es algo que también me ha venido pasando de un tiempo para acá. Y gracias a ese caso, yo creo que esa chiquita a mí me dejó muchas enseñanzas en ese aspecto de si hay algo que a mí me está irrumpiendo mi paz, yo no tengo por qué aguantarlo. Si yo siento que con esta persona no puedo trabajar bien, que es bien sea el chiquito, bien sea su mamá, su abuela, su tía, porque son pues como el contacto directo, como una persona con la que yo realmente tenga que estar en contacto directo, yo digo, yo no tengo por qué soportar esto y si tú no quieres estar conmigo y si yo no quiero estar contigo, cortamos por lo sano y seguramente habrá otra fono, otra terapeuta con la que conectes muy bien y con la que te rinda mucho, pero no voy a seguir aceptando pacientes con los que no me siento cómoda o familias con las que no me siento cómoda solamente porque son una ganancia más. Porque la ganancia realmente va mucho más allá de eso, va mucho más allá de el dinero que puedan aportar, como de la enseñanza académica que puedan aportar, porque también hay enseñanzas de la vida, no sé cómo decirlo, como enseñanzas personales más internas que no tienen que ver propiamente con enseñarte a superar una dificultad comunicativa específicamente, sino realmente a superar un miedo, por ejemplo, o aprender, no sé, a poner límites o lo que sea un reto interno para nosotras. Entonces creo que todas esas enseñanzas las da la vida profesional y que cada paciente, independiente de si sigue con nosotros o si tenemos que cortar el proceso, bien sea por su lado o por el nuestro, deja ese tipo de enseñanzas. Creo que todos nos dejan algo y a esa chiquita yo le debo eso, que me enseñó a identificar cuando yo puedo poner ese límite de decir no más. Hasta aquí llego yo. Y yo no tengo por qué quedarme en un lugar en el que no me siento cómoda. Y desde entonces, no voy a decir que ahí entonces llega alguien con el que yo no me siento cómoda y de una lo voy soltando, no, pero sí es mucho más fácil identificarlo y comunicarlo. Porque pues uno va aprendiendo cómo a decirlo con las palabras correctas y demás. Porque como digo, no es como simplemente decir, ay, el problema eres tú y eres tú y eres tú, sino que de verdad hay personas con las que uno no conecta y eso está perfecto. Y hay familias en las que no quieren seguir con uno y es como, ok, sigue tu camino, todo está bien. Entonces, nada, eso es lo que quería que conversáramos en el cafecito de hoy y que te vayas con esta enseñanza de que si tienes un caso que te está quitando tu paz mental o te está perturbando de cualquier manera, hay que soltarlo, porque tu paz mental vale mucho más que cualquier caso y ellos muy seguramente encontrarán otra profesional que las pueda o los pueda ayudar de la mejor manera. Nos vemos en un próximo cafecito. Chao.